Para la materia de biotecnología ambiental, el equipo número 2 estará presentando el tema de fotosíntesis. El equipo consta de Azalea Aguirre, Iván Enríquez, Jesús Ramos y Vania Figueroa. La fotosíntesis es un proceso físico-químico por el cual plantas, algas, bacterias fotosintéticas y algunos protistas como las diatomeas utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos. Se trata de un proceso fundamental para la vida sobre la Tierra y tiene un profundo impacto sobre la atmósfera y el clima terrestre. Cada año los organismos con capacidad fotosintética convierten en carbohidratos más del 10% del dióxido de carbono atmosférico. El conocimiento básico de este proceso es esencial para entender las relaciones entre los seres vivos y la atmósfera, así como el balance de la vida sobre la Tierra. Todos los organismos vivos se agrupan en tres grandes grupos o dominios: arquea, bacteria y eurcaria, teniendo todos ellos un antecesor común. Cuando hablamos de fotosíntesis, hablamos de los organismos que realizan este proceso, es decir, organismos fotosintetizadores, y pertenecen al dominio bacteria, son bacterias fotosintéticas, y al dominio arquea, algas, plantas y algunos protistas. Si nos fijamos en ellos, comprobamos que la aparición y desarrollo de la fotosíntesis está íntimamente ligado al desarrollo de la vida sobre la Tierra. Existen dos tipos de fotosíntesis: la fotosíntesis anoxigénica o bacteriana, en la que no se produce oxígeno, y la fotosíntesis oxigénica o vegetal, en la que se desprende oxígeno y que es la más habitual. Los seres que realizan la fotosíntesis se denominan fotoautótrofos. Las bacterias púrpuras y verdes del azufre realizan los procesos fotosintéticos en invaginaciones en la membrana, las cianobacterias en las membranas tilacoides y en las algas y plantas en los cloroplastos. Como características principales de estos dos tipos de fotosíntesis, tenemos que la fotosíntesis oxigénica produce oxígeno, está hecha por plantas, algas y cianobacterias, hace uso de la fosforilación acíclica, tiene pigmentos en la membrana tilacoidal, clorofila y carotenoides, y hace uso del fotosistema 1 y 2. En el caso de la fotosíntesis anoxigénica, no se produce oxígeno, está hecho por bacterias púrpuras y verdes del azufre, hace uso de la fosforilación acíclica en bacterias verdes y cíclica en púrpuras. Los pigmentos están en mesosomas y vesículas y solo hace uso del fotosistema 1. La absorción y el procesamiento de la energía luminosa se da en el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El primero es en el que la clorofila diana son dos moléculas de clorofila que pierden electrones al excitarse cuando estos reciben energía fotónica a una longitud de onda de 700 nanómetros. Y por otro lado, en el fotosistema 2, la clorofila diana son dos moléculas de clorofila que pierden electrones, estos al recibir energía fotónica a una longitud de onda de 680 nanómetros en comparación con el primer fotosistema. En las fases de la fotosíntesis tenemos la fase lumínica y la fase oscura. La fase lumínica de la fotosíntesis va a depender de la luz solar. La luz solar es captada por el pigmento fotorreceptor, que es la clorofila. Dentro de los cloroplastos están los tilacoides. Estos son sacos porosos que absorben fotones de la luz. La fórmula química de la fotosíntesis inicia con 6 moléculas de agua y 6 de dióxido de carbono, los cuales nos darán glucosa y oxígeno. La fase luminosa consta de 4 eventos. El primero es la fotoexcitación de la clorofila, que es cuando los fotones de la luz solar impactan en la clorofila y la excitan, dependiendo de su longitud de onda. Como mencionamos, pueden ser 700 nanómetros o 680 nanómetros, dependiendo de si se encuentra en el fotosistema 1 o el fotosistema 2. Después le sigue la fotólisis del agua y la fotofosforilación del ADP. Y la última es la fotorreducción. Aquí podemos ver
la ecuación de balance de la fotosíntesis oxigénica para formar una molécula de glucosa, que es la ecuación general. Podemos calcular el número de fotones de esta manera. Las 12 moléculas de agua del primer término proporcionan 12 hidrógeno, que es igual a 24 hidrógenos menos 24 electrones. Como cada electrón, para soltar el impacto de dos fotones, uno en el fotosistema 1 y otro en el fotosistema 2, para los 24 se necesitarían 48 fotones. En este tipo de fotosíntesis, la cual es llevada a cabo por organismos fotoautótrofos anoxigénicos, los cuales convierten la energía de la luz en energía química necesaria para su crecimiento y desarrollo. En este proceso de transformación de la energía no se produce oxígeno. Otra diferencia, en comparación con la fotosíntesis oxigénica, es que los fotótrofos anoxigénicos contienen un tipo de clorofila, bacterioclorófila, diferente a la clorofila de las plantas. Estas bacterias, además, contienen carotenoides, pigmentos encargados de la absorción de energía azul y posterior transmisión de la bacterioclorófila. El color de estos pigmentos son los que le dan su nombre a estas bacterias, como ejemplo, las bacterias púrpuras de azufre y las bacterias verdes de azufre. En las cianobacterias, estos pigmentos captadores de luz son las ficobilinas, de ahí viene su nombre, las bacterias azules, siendo estas las cianobacterias. En las bacterias púrpuras y verdes solo existe un fotosistema, de tal manera que la energía absorbida es utilizada para transportar únicamente un electrón desde la clorofila a la cadena de transporte de los electrones. Posteriormente, cede un electrón a la misma clorofila. En esta cadena de transporte de electrones se genera la energía necesaria para sintetizar ATP. Sin embargo, el transporte de electrones es cíclico. Al no existir, por lo tanto, se genera la reducción de NADP a NADPH. Esta reducción se lleva a cabo mediante transporte inverso de electrones. Esto se debe a los electrones donados por el hidrógeno gaseoso o el sulfuro de hidrógeno. En cualquier caso, en este tipo de fotosíntesis nunca se produce oxígeno. La fotosíntesis es el único mecanismo de entrada de energía para la biosfera, con excepción obviamente de los procesos que realizan algunas bacterias quimiosintéticas que obtienen la energía de la oxidación de sustratos inorgánicos. Sin embargo, es importante para el hombre en otros aspectos porque mediante esta se producen alimentos y oxígeno. Pero además, de forma directa o indirectamente, esta alimenta casi la totalidad del mundo vivo en el planeta. Y como proceso biológico es la que se encarga de capturar energía luminosa, de retenerla, de la remoción del CO2 y la emisión del oxígeno. También es de las principales causas del cambio producido en la atmósfera primitiva, así como de la capa protectora de ozono debido a las emisiones de oxígeno gaseoso. El proceso de la fotosíntesis a nivel físico puede ser analizado de la siguiente manera. Todo comienza con la planta en sí, el alga o el microorganismo y los nutrientes que estos necesitan, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el potasio, azufre, calcio, magnesio, incluso el agua, entre algunos otros. Los rayos solares emitidos inciden en la planta u organismo y después de la absorción de un fotón por el sistema de pigmentos, lo siguiente es la transferencia de la excitación al complejo molecular, que básicamente se da en el centro de reacción, donde esta excitación es atrapada y se da lugar a la separación de las cargas. Este proceso es sumamente eficiente, ya que alrededor de 112 kilocalorías de energía se suministra por la luz para que la reducción del CO2 pueda ocurrir. En la fotosíntesis influyen factores como el agua, la concentración de CO2, la luz, los nutrientes y la temperatura. De igual forma, la edad y la genética del vegetal. La cantidad de CO2, por ejemplo, es determinante del rendimiento. A pesar de ello, algunas reacciones de la fotosíntesis pueden realizarse en su ausencia. Sin embargo, sin este gas, sencillamente no habría síntesis de carbohidratos.
puesto que se sabe que el CO2 produce un incremento inmediato de la tasa de la fotosíntesis. Por otro lado, cuando las plantas crecen continuamente con CO2 elevado o concentraciones de CO2 elevadas, tienen lugar cambios bioquímicos que disminuyen esta capacidad fotosintética de la hoja. Así, los grandes incrementos iniciales de la fotosíntesis con alta concentración de CO2 no suelen mantenerse tan elevados cuando pasan semanas, meses o años, y este fenómeno se conoce como aclimatación de la fotosíntesis. Por otro lado, el agua también es un factor que influye. Extracelularmente, en las plantas superiores, el agua pues es el que transporta materiales como sales que viajan desde las raíces pues a todas las partes de esta planta, además de que es la materia prima en el proceso fotosintético, pues el agua constituye como un reactivo en todas estas reacciones metabólicas, es básicamente esencial. Y también un factor que influye es la luz. Básicamente, sin la luz no hay fotosíntesis. Las plantas requieren de la luz en términos de intensidad y de la calidad de la radiación que emite la luz. Por su parte, la fotosíntesis no es un proceso constante, sino que se compone de un conjunto de reacciones fotoquímicas que dependen de la luz y de una serie de reacciones enzimáticas que dependen de la temperatura. Estas últimas se hacen evidentes en el estado de saturación de la luz, el cual pues es un punto en el que un aumento de la temperatura aumenta la intensidad fotosintética. El transporte, la industria, la deforestación, la agricultura y diversas actividades humanas provocan un aumento de la concentración atmosférica de CO2 y también de otros gases, como lo es por ejemplo el metano. Y la acumulación de estos gases tiende a calentar la atmósfera, lo cual conduce o podría conducir a cambios regionales o globales que afectarían parámetros como la temperatura, las precipitaciones, la humedad del suelo y en el nivel del mar. Y todos estos están relacionados con la fotosíntesis y por lo tanto con la vida misma del planeta. Como conclusión, solo cabe decir que, sin lugar a dudas, la vida tal y como es ahora es gracias a los innumerables procesos biológicos que se efectúan día tras día, siendo así la fotosíntesis una de estos. Esta es indispensable para la vida de organismos con respiración aerobia como nosotros y para mantener el medio ambiente en condiciones favorables, mantenerlo en un equilibrio y favorecer el continuo crecimiento y desarrollo de la flora y la fauna.